Del Evangelio según San Marcos. El rey Herodes se enteró porque la fama de Jesús se divulgaba y pensaba que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Pero otros decían que era Elías y otros que era un profeta, como los antiguos profetas. Herodes lo oyó y dijo: Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía, hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando, para el cumpleaños de Herodes, ofreció un banquete a sus dignatarios, sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y juró: aunque me pidas la mitad de mis bienes, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, enseguida se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarle. Y despachó inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. El verdugo fue y lo decapitó en la prisión. Trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos hace escuchar esta narración del martirio de Juan el Bautista, que Marcos cuenta al estilo de una evocación, de un recuerdo, porque es la figura de Jesús la que inicia el relato. Él está enseñando, está actuando, su fama se divulga, y Herodes, presa del remordimiento y de la culpa, piensa que Juan el Bautista que ha resucitado, al que él ha matado injustamente, y desde allí se desencadena el recuerdo narrativo de la muerte de Juan. El pasaje contemplado nos trae por un lado una gran degradación de lo humano, expresada en tres personajes. Herodes se muestra como alguien a medio camino. Por un lado, reconoce la santidad y la honradez de Juan el Bautista, lo escucha con agrado, también se deja aconsejar por él, pero cuando el profeta le pide convertirse en un pecado puntual, el de haber tomado por esposa a la esposa de su hermano, no puede dar el paso de la conversión. No rechaza a Juan, pero no puede terminar de adherirse a la verdad, a la gracia de Dios. Está como a medio camino. Además, se muestra como alguien demasiado dependiente del culto a sí mismo, del cultivo de su lugar de privilegio, de primacía. Y allí entonces en la fiesta, no sabemos si llevado por los excesos de la fiesta, del alcohol o en qué situación, hace una promesa desbocada, dice una palabra imprudente, le promete cualquier cosa a la hija de su esposa que le agradó con su baile. Y cuando le pide la cabeza de Juan a instancias de su madre, no quiere contradecirla, no quiere volver atrás de esa palabra, no quiere corregirse,
no quiere que los convidados a la fiesta piensen mal de él, que es alguien que no cumple las promesas exageradas que ha hecho. Y presa de esa situación, de esa trampa que se ha tendido a sí mismo, por su imprudencia, por su exceso, y también presa de su pusilanimidad, de su debilidad de carácter, que no termina de adherirse enteramente a la verdad, a la justicia, que se queda a medio camino, termina decretando una injusticia que después le pesará en su conciencia como un remordimiento, como una culpa que no se puede sacar de encima. Herodías es la asesina en las sombras, agazapada, agachada, para realmente infligir la herida mortal. Es alguien que maquina el rencor en la oscuridad. Una persona realmente maliciosa que está tejiendo la trama del mal que quiere realizar. Y que usa la oportunidad que se le ofrece y que instrumentaliza a su propia hija para llevarlo a cabo. La hija, la muchacha, no sabemos exactamente cuál es la edad que tiene, pero su personaje es como un personaje que no tiene moral. Hace lo que le piden, pero no tiene ningún tipo de criterio propio, no se pregunta si lo que le piden está bien, está mal, actúa como un instrumento sin moral, sin criterio, sin discernimiento, bajo el influjo de la madre que la usa, no más que eso. Es toda una situación humana entonces mezquina, oscura, retorcida, degradada, la que nos presenta este falso matrimonio, este matrimonio en pecado y esta hija de la esposa de Herodes. Del otro lado, una situación humana virtuosa, la de Juan el Bautista, que quiere la conversión de Herodes, que quiere ayudarlo, que quiere alentarlo, que quiere que encuentre el camino de la salvación, y que en este punto también le dice la verdad, inclusive en un punto difícil, ¿no? Delicado. El pecado de Herodes era público, y todos lo sabían, pero decírselo al que tiene todo el poder, hay que tener mucha valentía, hay que tener mucha también caridad, porque en el fondo el Bautista no lo mueve solo la denuncia, me parece, y dejar mal parado a Herodes, porque no ha actuado así con él. Lo mueve la caridad, realmente desear que este hermano suyo, Herodes, hermano en la fe, de Israel, hermano en la alianza, deje atrás este pecado que escandaliza al pueblo y que lo aparta de la salvación. Quiere que se convierta, que entre en razón, que se arrepienta, que cambie. Y eso le cuesta la vida. Juan el Bautista se muestra como una persona humanamente madura, libre, con criterios morales, capaz de aceptar las consecuencias de sus actos, que comprende que hay espacios que no se negocian, que hay cosas que no se pueden tolerar, que hay verdades, que hay que honrar a la verdad, que hay que honrar el proyecto de la gracia de Dios en nuestra vida. Es un tema difícil en nuestros días, pero hay tantos temas, muchos de moda, muchos incluso expresados en eventos eclesiales, como el famoso sínodo de la sinodalidad. Hay temas de bioética, quizás en nuestro medio, quizás en este momento no tan candentes, pero en otros lugares del mundo sí, de la iglesia sí, el aborto, la eutanasia. Hay temas de moral sexual, los segundos matrimonios, la ruptura del matrimonio sacramental, cómo entender eso. Ya hoy no decimos la palabra adulterio, que sería la palabra técnica que aparece en la Sagrada Escritura.
no da la sensibilidad para decir esa palabra, pero bueno, ¿qué reconocemos allí? Es un acto virtuoso, es un pecado, una situación regular, irregular, Dios la quiere, no la quiere, el acceso a la Eucaristía y a los sacramentos de personas que están en situaciones matrimoniales irregulares, el tema de la homosexualidad, ¿no? De parejas de varones, de parejas de mujeres, la adopción de hijos. Bien, un montón de temas que ustedes saben que están allí candentes, difíciles, sensibles. Y yo aquí me pregunto cómo los abordamos, desde dónde entramos en diálogo con estos temas que la sociedad nos propone. A veces temo que entramos en diálogo desde el lugar de la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia es una virtud. ¿En qué punto? ¿Hasta dónde es una virtud? La tolerancia es una actitud bastante difícil de vivir cuando hay verdades absolutas. La tolerancia tiende a pensar que no hay verdades, que todo es relativo. Entonces, como nada puede ser puesto por encima de nada, y entonces todo va de lo mismo, bueno, uno puede generalmente ser tolerante, decir, bueno, es tu forma de pensar, es la mía. ¿Quién va a juzgar qué es lo bueno, qué es lo malo? Verdades absolutas no existen. Estamos, ya saben, en la época de la posverdad. Y entonces puede aparecer la tolerancia como una virtud de negociación, de convivencia, un espacio donde todo es relativo. Si no hay verdad, bueno, cada uno vive lo que entiende. Ahora el tema es cuando hay verdad, y cuando hay fe, hay verdad. Porque hay un Dios que revela, porque hay un Dios que muestra el camino. Y entonces, ¿cómo se dialoga desde allí, no? Porque hay que decir si esto es bueno o es malo, si Dios lo quiere o no lo quiere. Después hay que vivir con caridad. Hay que reconocer aquel principio de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva, pero quiere que se convierta. Que uno no está contra el hermano, contra la persona, contra el pecador, pero que al mismo tiempo no convalida el pecado. Entonces dice, la persona sí, el pecado no. Por lo tanto, decirle a la persona que sí es invitarla a salir del pecado y a vivir en la gracia y en la salvación de Dios. Yo no sé si estaríamos dispuestos hoy como Juan el Bautista a sostener la verdad que viene de Dios, la verdad expresada en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, en el magisterio vivo de la Iglesia a lo largo de los tiempos, en la vida de los santos. A veces tengo la impresión de que sacrificamos la verdad en el altar sacrílego, por así decirlo, de una convivencia tolerante con todo y con todos, pero a costa de la verdad, a costa de la revelación. No sé si realmente están así como lo digo, pero a veces pienso que esta es la tendencia de este tiempo, ¿no? Con tal de que nadie quede afuera, que entren todos, pero sin ningún tipo de discernimiento, porque sería intolerante decirle a alguien que tiene que convertirse del pecado, o decirle que esta actitud que está viviendo en su vida es un pecado que Dios no lo quiere, parecería un gesto de intolerancia, de agresividad. ¿Por qué me decís esto? ¿Quién puede juzgar esto? Y entonces uno debería decir, no, yo no juzgo nada. Simplemente escucho a Dios, el camino que Él nos ha revelado, el proyecto de creación que Él tiene sobre sus hijos. Y el camino de Dios que se ha revelado, que Jesucristo nos ha manifestado plenamente, es este. Y supone tomar estas decisiones, convertirse de estos pecados y vivir un estilo de vida santa. ¿Está la iglesia de nuestro tiempo dispuesta a dialogar con el mundo, pero dialogar desde la verdad de Dios, desde la revelación de Dios?
en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.